El tema de ahora será teoría celular, las características de las células, y hablaremos también de qué son los virus, priones, viroides, etc. En primer lugar, me gustaría saber si tenemos entendido, ¿las bacterias son células? Además, ¿nuestras células son células eucariotas o también llamadas procariotas? Y por último, me gustaría saber si tenemos claro todos los virus y bacterias nos pueden causar un daño o también algún beneficio. Espero que en esta presentación podamos resolver estas dudas y algunas más. Algunos les gusta la historia, otros pues les aburre, pero es importante saber la evolución que ha tenido la teoría celular. Desde 1639, Robert Hooke observó unas células a través del cortes de corcho. Inclusive en el laboratorio veremos esto y el aspecto que él pudo haber visto. Sin embargo, su microscopio era muy primitivo. En 1680, este hombre, Leeuwenhoek, un holandés, descubrió las células espermatozoides, que son células o gametos masculinas. Es importante saber que él no era ni médico, sino un mercader que se dedicaba a ver los tejidos o telares y necesitaba de un juego de lupas para ver el tejido y la calidad. Él aportó bastante a la ciencia. Y así veremos algunos que por el tiempo pues señalaremos los que nos interesan para esta clase. Schleiden y Schwamm propusieron por primera vez la teoría celular en 1839 y se fueron acompañando de algunas personas que demostraron la presencia de células germinales que le llamamos al óvulo y el espermatozoide. Rudolf Virchow afirmó que todas las células provienen de otra y él propuso la última de los enunciados de la teoría celular, como veremos más adelante. Aquí vemos los retratos, algunas fotografías de estas personas que acabamos de mencionar. La teoría celular, entonces, vemos de que Robert Hooke acuñó la terminología de célula, que viene de celda. Después, Jacob Schleiden y un zoólogo alemán, Schwamm, reconocieron las similitudes entre los dos tipos de células que ahora hemos clasificado. En el 1839 se propuso que todo ser vivo debiera de estar constituido por una o más células, dependiendo de si es un organismo monocelular o multicelular como somos nosotros los humanos. En esta diapositiva podemos sacar lo más importante y es de que nos recalca que la unidad básica de todos los organismos debe ser la célula. Es importante saber que todo organismo vivo está constituido por una o por multitud de las mismas. Este enunciado fue básico en la teoría celular. Actualmente, la teoría celular puede resumirse en esto. 1. En principio, todos los organismos están compuestos de una o más células. La célula es la unidad estructural y funcional de la vida. Toda la célula se origina por división de una célula preexistente. Vemos que esto es importante para conocer en el curso de biología celular y molecular qué realmente acontece y de qué está compuesto una célula, cuáles son sus funciones, sus atribuciones, sus capacidades, sus productos. Es interesante entonces conocer esta base
para todo lo que van a venir en conocimientos de la medicina. Las propiedades básicas de la célula. Dice que la célula tiene vida propia. Es muy compleja porque tiene varios organelos o varios sitios que tienen sus funciones. Tiene un programa genético y lo vamos a ver con la molécula de ADN y ARN. Su multiplicación y reproducción va a ser dependiendo de qué clase de célula es. Captan energía en forma de química y vamos a ver en la próxima unidad glucólisis, gluconeogénesis y todo lo que va a ser producción de energía también. Vamos a ver que en las células hay reacciones químicas, hay producción de enzimas, catalizadores, proteínas motoras y un sinfín de sustancias que ayudan a comprender por qué la célula es tan completa y compleja. También veremos las actividades, las funciones, los movimientos, no tanto de la célula externa como el movimiento interno de organelos, de vesículas. Y vamos a ver proteínas motoras y vamos a ver citoesqueleto. La célula responde a estímulos externos y vamos a ver la comunicación que tiene la célula con el medio que lo rodea, cómo responde a esos estímulos. Y finalmente la autorregulación, cómo la célula controla todas sus funciones, se regula o se autorregula. En principio diremos que los dos tipos de células que existen son células procariotas y las células eucariotas. Pro es casi, cario es núcleo. Entonces diremos que son células que tienen un casi núcleo, un material de ADN que no está separado por una envoltura nuclear. En cambio, veremos que las eucariotas, donde a propósito estamos incluidas en ellas, nosotros somos eucariotas y significa eucariota, verdadero, cario, núcleo. Células con un núcleo verdadero y eso corresponde a que se observa una membrana o una envoltura nuclear que cubre al material genético que vamos a estar viendo más adelante. Como ustedes podrán observar acá, las células procariotas hemos mencionado que tienen un núcleo, un casi núcleo, que no hay una envoltura y vamos a ver que son células mucho más pequeñas que nuestras células eucariotas. Su estructura es más sencilla y carecen de organelos con membrana. Esa es una de las diferencias más importantes. Asimismo, el material genético es de ADN, igual que el de nosotros. Sin embargo, es un ADN más sencillo, de menor tamaño. Vamos a ver más adelante un cuadro donde vemos esa observación importante. El ADN está en una región en las procariotas llamada nucleoide, donde es un sitio sin envoltura. Pero también vamos a observar que el ADN en las bacterias puede estar en un lugar, se puede estar en unos anillos que ya se llaman plásmidos. Estos plásmidos son muy importantes en algo que vamos a ver de la tecnología del ADN recombinante. Y finalmente veremos que la división de la célula es por fisión binaria. Podemos ver acá una laminilla donde está la célula y está haciéndose un surco aquí en medio y probablemente va a quedar dividida ese citoplasma. A lo largo del curso nosotros vamos a recalcar algunos conceptos, especialmente en las células que conforman nuestro cuerpo, es decir, las células eucariotas. Ya hemos mencionado núcleo verdadero y en esta imagen ustedes pueden observar un esquema de la célula, lo más complejo que es una célula eucariota. Aquí está su núcleo y aquí alrededor están varios organelos que vamos a ir viendo en el transcurso del curso de este año.
Asimismo, vamos a ver de qué se compone cada una de los organelos, cuáles son sus funciones, sus atribuciones y qué procesos ocurren en cada una de ellas. Es importante saber que cada organelo puede funcionar en un equilibrio y dar salud a la célula, pero cuando una parte de estos organelos están mal, pueden producir enfermedades al humano. El tamaño de la célula es mayor, su material genético es de ADN también y está envuelto, dijimos, en una membrana y posee organelos membranosos como esta mitocondria que está acá, tiene doble membrana. Aquí está el retículo endoplásmico, el aparato de Golgi, por ejemplo, y otros más organelos que vamos a ir viendo. El tipo de división de nuestras células puede ser por mitosis o meiosis, dependiendo de qué tipo de célula, ya lo veremos en el transcurso del año, y qué es lo que ocurre y cuándo ocurre cada una de estas divisiones celulares. Tradicionalmente se han propuesto 3 dominios de los seres vivos, como pueden ver acá, pues está arquea, bacteria y eucariota. En realidad nosotros nos vamos a centrar en esto, que son las procariotas y las eucariotas. Las células que carecen de envoltura nuclear hemos dicho que son las procariotas, y entre las procariotas hemos mencionado las arqueobacterias, que producen algunos tipos de reacciones y dependiendo de dónde se desenvuelven, pues se han clasificado en metanógenos, halófilos, termoacidófilos. Continuando con el grupo de estas células procariotas, hay las eubacterias. Dice que se encuentra la mayor parte de las bacterias que conocemos. Y pues una de las cosas importantes es que dentro de ellas hay varias como micoplasmas, cianobacterias, que son capaces de efectuar fotosíntesis. Existen diferentes tipos de eubacterias por su forma, cocos, que son redondas, vamos a ver en la diapositiva siguiente, los bacilos y espirilos, que parecen de sacacorcho. Aquí vemos las formas que mencionamos, los cocos, que son redondas, como pelotitas, los vamos a ver en el laboratorio también en una tinción que se llama Gram, y vamos a ver que estas bacterias, cada una de estas bacterias tiene su material genético adentro, es decir, cada una de estas es una bacteria. Esta es en forma de redondos o cocos, esta es más alargada, en bacilos le llamamos, y en espiral o espirilos, que está en esta forma como sacacorcho. Este cuadro me gusta bastante. Ustedes pueden observar acá, en resumen, los elementos estructurales de una bacteria, es que se componen de una cápsula, una pared bacteriana y una membrana plasmática, o sea, es lo que rodea a la bacteria. Y por eso estas bacterias pueden inclusive ser resistentes a cambios de temperatura en algunos casos o a las inclemencias. Además, vamos a ver que tienen unas características especiales, como por ejemplo la cápsula dice que estas son las que pueden causar mucho problema con las células, ya que pueden inclusive ser resistentes a células que pretenden destruirlas de nuestro cuerpo. La cápsula viene siendo como una barrera para que las células llamadas fagocitos no puedan degradarlas o destruirlas o a ser atacadas por unas células que tenemos nosotros llamadas linfocitos. La pared bacteriana también es una estructura que ofrece resistencia, es rígida, soporta presiones osmóticas, o sea, cambios de concentraciones o de movimiento o fluidez de agua. Están compuestos de algunos peptidoglucanos y otras sustancias que vamos a ver más adelante, y por su tinción puede ser gram positiva y gram negativa.
Eso lo vamos a ver en el laboratorio, cómo se interpreta, cómo se mira. Adelantándome a ello, diremos que las bacterias se pueden observar en nuestros microscopios a un aumento de 1000 veces amplificada. La membrana plasmática pues es una composición estructural muy similar a la de las células eucariotas. Presenta unos repliegues internos llamados mesosomas, que tienen unas funciones importantes en el metabolismo de la célula. Continuando con los elementos de la bacteria, vamos a ver que estos repliegues que mencionamos anteriormente, que se llaman mesosomas, son importantes también porque vamos a ver que hay transporte de electrones en ellas, fotosíntesis y replicación de su material genético. Los ribosomas son organelos similares a eucariotas, pero son más pequeños y participan en un proceso que se llama traducción, que es la síntesis final de proteínas. Los cromosomas es una molécula única, redonda, de ADN, material de ADN, tiene doble hélice, o sea, tiene 2 hebras unidas, puede ser circular y está asociado a proteínas, pero aquí se hace el recalco se recalca que no son histonas, porque las histonas son proteínas que sí están asociadas al ADN, pero en las células eucariotas. Y finalmente hablamos al principio de una cuestión llamada plásmido, que son moléculas de ADN, pero que están fuera de estos cromosomas que vimos acá. O sea, también es ADN, pero son más pequeños y se replican independientemente. Vamos a ver más adelante que la tecnología del ADN recombinante, estos plásmidos, son importantísimos para los adelantos de la medicina y la producción de sustancias similares de humano. Bueno, aquí vemos la estructura de una bacteria. Pues podríamos ver que está su membrana. Aquí la membrana, ¿sí? Tiene su pared celular alrededor, que es más rígida, ¿ok? Y también hablamos de algo de una cápsula que pues le ofrece una resistencia para ser degradada. Además, podemos observar acá que este es un esquema donde podemos observar que adentro hay 2 lugares donde hay ADN. En los cromosomas, dijimos, que son circulares, y en estas pequeñas moléculas redondas que se llaman plásmidos. Ahora, ¿para qué nos sirven estos plásmidos en el humano? Y esto es importantísimo y me gustaría que pues solo nos detuviéramos un poquitito en lo que es este esquema para que ustedes aprendan a que las bacterias, como dijimos inicialmente, no solo han sido dañinas, sino al contrario, nos han servido a nosotros los humanos en un proceso de biotecnología. Inclusive podemos decir que los productos humanos, de sustancias de humanos, por ejemplo la insulina en los diabéticos ahora es humana, antes era de animal, ahora es humana, y las bacterias nos fabrican o nos producen esa proteína. Ahora, así rápidamente, porque va a haber una clase solo de esto, de qué es la tecnología del ADN, pero supongamos que aquí está nuestro ADN y que ampliando este segmento vemos aquí, digamos, en el ejemplo que hemos dicho de insulina, pues este es el gen que produce la insulina y recombinamos con, decíamos que hay unas moléculas llamadas plásmidos acá. Estos plásmidos se van a recombinar, se van a unir y bueno, finalmente se van a volver a introducir a la bacteria y la bacteria va a trabajar por nosotros
en una velocidad más rápida y más eficiente que nuestras propias células en los procesos que vamos a ver de transcripción y traducción. Rápidamente, traducción es la síntesis de proteína. Entonces, finalmente estos procesos nos van a dar la producción de lo que queremos, la sustancia que nos interesa. Es decir, hay tecnología del ADN recombinante que puede ayudarnos a vivir mejor. Bueno, aquí vemos solo algunas estructuras que ya las pudimos observar en la anterior diapositiva y podemos ver los flagelos, fimbrias o pili. Los flagelos le dan una motilidad, una función de que la bacteria vaya de un lugar a otro. Y las fimbrias o pili son filamentos largos, que son huecos, o sea, su estructura puede pasar algo ahí y se ha visto que puede tener la función de un intercambio de material genético, o sea, de ADN de una bacteria a otra. Entonces pueden tener un intercambio de material genético. Las células eucariotas, que somos todos nosotros, veremos que poseemos el núcleo verdadero. Está clasificado en esto. Y vean, viene desde protistas, células que son únicas, o organismos que son únicas. Hongos, por ejemplo, unicelulares, pluricelulares. Aquí también se incluyen lo que son las levaduras. Por ejemplo, la levadura de cerveza no es una célula procariota, es una célula eucariota, tiene su núcleo verdadero y sus organelos. También están las plantas y nosotros pues pertenecemos aquí en los animales. Aquí podemos ver rápidamente algunas de las diferencias que hay entre célula eucariota con, por ejemplo, los hongos, protista, vegetal y nosotros en el reino animal. Algunas diferencias las vamos a ver, por ejemplo, rápidamente entre un vegetal y un animal, pues hay cloroplastos en las vegetales. Nosotros no tenemos cloroplastos, ¿ya? Otra de las cosas, la pared celular en la vegetal sí hay. En el animal no tenemos pared celular, solo tenemos membrana plasmática. En cambio, en la vegetal, como podemos ver acá, sí hay tanto membrana plasmática como pared celular. En fin, vamos a ver algunas diferencias que hay entre células animales y vegetales y pues algunas veces vamos a ir mencionando hongos y las células protistas. Por ejemplo, una ameba o un protozoario, pues podríamos incluirlas acá. Si ustedes tienen alguna computadora y ven las imágenes, por ejemplo, de una ameba, van a ver que tiene su núcleo, tiene su citoplasma, tiene organelos, tiene pues estas elongaciones, ¿sí? Y se corresponden a las células eucariotas. Para hacernos la vida más fácil, diferencias entre células procariotas e eucariotas. Vamos a ver acá pared celular. ¿Se acuerdan que habíamos mencionado que las procariotas tienen pared celular? En las eucariotas hemos mencionado que las animales no tienen, pero sí vegetales, hongos pueden tener pared celular. Otra, membrana celular sí hay en ambos. Otra, material genético, el ADN está en los dos. Sin embargo, hemos mencionado que el ADN es más chiquito acá, es redondo, asociado a proteínas que no son pues histonas y que está en un lugar llamado nucleoide y en el lugar llamado plásmido. En el caso de nosotros, las células eucariotas, puede estar el ADN en el núcleo verdadero, en mitocondria, que es un organelo muy importante que nos da energía,
y en el caso de las células eucariotas vegetales en cloroplastos. Continuando con las diferencias y similitudes, vamos a encontrar el material genético, puede ser ADN, pero es un ADN circular. Cuando decimos bicatenario quiere decir que está compuesta de doble hebra complementaria. Vamos a ver qué se refiere con eso. En las eucariotas también tiene bicatenario, doble hebra, y está asociado a histonas. Citoplasma. Vamos a ver que en el citoplasma las mesosomas son unas depresiones de la membrana, y en cambio en las células eucariotas tienen organelos que cumplen algunas funciones de los mesosomas, pero más complejas. Podemos mencionar algunos organelos: mitocondria, retículo endoplásmico, rugoso, liso, lisosomas, peroxisomas, aparatos de Golgi, y todos estos los vamos a ir viendo en el transcurso de nuestro año y veremos sus funciones, estructuras. Los ribosomas son importantísimos también, son organelos que no se consideran membranosos, son organelos sin membrana, pero en fin, se clasifican como tales. Son pequeños en las procariotas y también existen en eucariotas. En dos sitios existen en eucariotas: en el citoplasma y en la mitocondria. Vamos a ver más adelante que los ribosomas son importantes en el proceso de producción de proteínas, o sea, en traducción. Bueno, vamos a poner un poquito de música más alegre. Continuando con las estructuras, diferencias en procariotas e eucariotas, vamos a ver que en las procariotas no poseen estructuras de contracción o movimiento interno como en las eucariotas, que hay túbulos y filamentos. El movimiento acá se da por un flagelo que es en rotación. Eso quiere decir que da un movimiento a toda la célula externamente. En el caso de las células eucariotas, algunas tienen muscular, como por ejemplo nuestros músculos que nos dan movimiento, pero también hay movimientos no muscular, que está en los cilios y flagelos. Ejemplos de los cilios vamos a ver en las trompas de Falopio, que es parte de la matriz o el útero en la mujer. Hay cilios. Puede haber también cilios en la cóclea, que eso lo vamos a ver, que es en el oído interno, y que estos cilios funcionan como receptores de vibraciones y traducen esa vibración en una señal auditiva. Flagelos, en el caso del varón, pues tiene sus espermatozoides y le producen movimiento especializado. En el caso de la nutrición, vamos a ver que es más compleja en las eucariotas, a base de carbohidratos, lípidos, proteínas, vitaminas, minerales, etc. Estos componentes o químicos que son importantes para nuestras dietas, vamos a verlas en esta unidad, por lo menos en carbohidratos, lípidos y proteínas. En el caso de las procariotas, pues es más sencillo: carbono, nitrógeno y algunos iones inorgánicos. En el caso de su reproducción, la multiplicación o división va a ser asexual. Mencionamos al principio algo que se llama fisión binaria. Recordarse que puede haber conjugación o intercambio de material genético a través de aquellas estructuras de pili. En el caso de las células eucariotas es sexual y asexual. En mitosis nosotros le llamamos una división asexual. En el caso de la meiosis le decimos que es una división sexual. Esto puede ocurrir en meiosis, puede ocurrir en todo lo que es óvulos, espermatozoides. Mitosis
en todas las células restantes, ya sea hueso, músculo, pelo, piel, etc. La división celular, entonces, vamos a ver que ocurre en procariotas y eucariotas, pero vamos a ver acá que la membrana interviene en lo que es la división del ADN o duplicación. Nosotros vamos a hablar de un término llamado replicación del ADN. Esto es duplicar. En la eucariota ocurre, vamos a ver que la división celular, primero va a haber una fase llamada S, que es donde ocurre la replicación, y después va a venir en mitosis, que es ya la división asexual de la célula, y vamos a ver cómo se van separando la célula en dos núcleos y finalmente quedan dos células separadas. Bueno, aquí vemos un esquema, resumiendo, si pueden ver ahí, ustedes pueden localizar mitocondria, núcleo, retículo, lisosomas, retículo endoplásmico, los ribosomas y algunos otros organelos que vamos a ir viendo en el transcurso del año. En cambio, la célula procariota es más sencilla, es una célula que se replica millones de veces más rápido que una célula eucariota. Él aportó bastante a la ciencia. Y así veremos algunos que por el tiempo pues señalaremos los que nos interesan para esta clase. Schleiden y Schwamm propusieron por primera vez la teoría celular en 1839 y se fueron acompañando de algunas personas que demostraron la presencia de células germinales que le llamamos al óvulo y el espermatozoide. Rudolf Virchow afirmó que todas las células provienen de otra y él propuso la última de los enunciados de la teoría celular, como veremos más adelante. Unas células a través del córtex de corcho, inclusive en el laboratorio veremos esto y el aspecto que él pudo haber visto. Sin embargo, su microscopio era muy primitivo. En 1680, este hombre, Leeuwenhoek, un holandés, descubrió las células espermatozoides, que son células o gametos masculinas. Es importante saber que él no era ni médico, sino un mercader que se dedicaba a ver los tejidos o telares y necesitaba de un juego de lupas para ver el tejido y la caliente. Aquí vemos los retratos, algunas fotografías de estas personas que acabamos de mencionar. La teoría celular, entonces, vemos de que Robert Hooke acuñó la terminología de célula, que viene de celda. Después, Jacob Schleiden y un zoólogo alemán, Schwamm, reconocieron las similitudes entre los dos tipos de células que ahora hemos clasificado. En el 1830, el tema de ahora será teoría celular, las características de las células, y hablaremos también de qué son los virus, priones, viroides, etc. En primer lugar, me gustaría saber si tenemos entendido, ¿las bacterias son células? Además, ¿nuestras células son células eucariotas o también llamadas procariotas? Y por último, me gustaría saber si tenemos claro todos los virus y bacterias nos pueden causar un daño o también algún beneficio. Espero que en esta presentación podamos resolver estas dudas y algunas más.
Algunos les gusta la historia, otros pues les aburre, pero es importante saber la evolución que ha tenido la teoría celular. Desde 1639, Robert Hooke observó